Estoy viendo acá a Natalia Iralde. Vamos a salir al aire. En instante ella es licenciada en Trabajo Social, jefa del programa Prevención de Violencia Familiar del municipio de Moreno. Fue parte del equipo técnico como trabajadora social durante 12 años. Es coautora, mirá que hoy es el día del libro, coautora del libro Infancias Atrapadas, Abuso Sexual Intrafamiliar y de libros de cuentos El Secreto del Erizo, el cual es una herramienta para poder trabajar la prevención de los abusos en niños. Y introducimos a Natalia, viene llegando, llegó, bien, ahí está. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Natalia. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, ¿qué tal? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están? Ansiosa por la nota, lo estaba escuchando, muy interesante lo que estaban contando, no tenía esa información de esta nueva cepa y todo esto que Delta. seguimos ahí conociendo todo el tiempo. Sí, Es que sí, sí. todos los días es algo nuevo. Eso también te Tremendo. muestra la movilidad de población, ¿no? Cómo se va Sí, potenciando cuando se mezclan con otra gente. La gente se mueve. sí, tal cual, Bueno. a seguir cuidándose, no queda otra. Mucho. Y ¿Puedo sí, empezar, yo con una pregunta? adelante. Sí, ¿De a qué hablamos cuando uno dice abuso infantil? Porque estimo que no es solo, o sea, hay un abuso físico, debe haber un abuso psicológico, o sea, ¿qué abarca esto que ujú. decimos abuso infantil? Bien, muy buena tu pregunta, Laura, ¿no? Sí, Porque nos permite también aclarar, hace ya un tiempo que estamos tratando de desinstalar la palabra infantil de abuso, desasociarla, ¿no? Porque justamente el abuso no tiene nada de infantil, ¿no? Y se viene también en otras temáticas, ¿no? Intentando esto, porque eh, lo que hace es correr el eje que tiene que ver con la responsabilidad del adulto, que es el que claro. tiene acá el abuso de poder frente a los niños. Entonces estamos hablando de abuso sexual contra las infancias o hacia los niños, pero ya no decir abuso sexual infantil porque es un adjetivo que no tiene que ver con el abuso justamente. Y es sumamente amplio todo lo que tiene que ver con el abuso sexual hacia los niños, porque puede ir desde cualquier situación que implique contacto físico, con penetración de cualquier tipo, ¿no? Ya sea introduciendo objetos o con la penetración propiamente dicha en todas sus formas. También hablamos, incluye todo lo que tiene que ver con tocamientos, con hacerlos presenciar situaciones de la sexualidad adulta, ¿no? Donde no vamos a encontrar lesiones físicas, ¿no? En los niños, pero sí hay todo tipo de lesiones emocionales y psicológicas. Hay muchos casos donde los hacen tocar a la persona adulta, ¿no? Ujú. Masturbarlos. Hay una variedad sumamente amplia, por eso no se limita solamente, a veces mucha gente asocia el abuso a la violación nada más, y no tiene que ver solo con eso. De hecho, en la mayor parte de los casos de abuso que escuchamos, no hay contacto físico, no hubo penetración en la mayoría. Tienen más que ver con esto de que los han tocado, ¿no? Los han hecho hacer algo, como les decía, al adulto, que cuando se llega a concretar algo desde lo físico. Obviamente que hay casos, pero tenemos muchos donde esto no llegó a suceder, que son igualmente graves, ¿no? No quiere decir que por esto se minimice para nada las secuelas ni las consecuencias que tiene para los chicos. Perfecto. Y esto sucede mayormente y mayoritariamente en el ámbito familiar, que eso también es Eso. algo importante, ¿no? No es un desconocido, un monstruo que vino de otro país el que ataca a los niños, ¿no? Es una persona allegada afectivamente de su entorno familiar y de confianza. Sí. Los casos con los que ustedes se encuentran, ¿la gran mayoría Ujú. se denuncia o ustedes se dan cuenta porque toman contacto por otra situación con el niño
y lo advierte. ¿Qué es la mayor cantidad? ¿Gente que denuncie o que se da cuenta la maestra, la trabajadora social porque lo entrevista por otro motivo? Y en eso hay variedad de situaciones. Nosotros al programa, cuando nos piden intervención, como es un espacio de tratamiento, generalmente en la mayoría de los casos ya está hecha la denuncia, porque previamente pasó algo de esto que vos decías, o lo detectaron en la escuela, o se animaron a hablar los chicos en la escuela, en eso todo lo que tiene que ver con el trabajo de educación sexual integral hizo que muchos chicos se animen a hablar y a contar en la escuela, muchos que se animan a contarle a un familiar, pero por lo general los casos que nosotros recibimos ya la denuncia ya fue realizada. De todos modos sabemos que hay montones de casos que obviamente no nos llegan y que no son denunciados, que quedan en el interior de la familia muchas veces. Por eso tratamos de donde podemos hablar del tema y tratar de seguir haciendo todo lo que podamos para que se visibilice y para que más gente esté en alerta y conociendo del tema, Claro, justamente para esto, ¿no? Para detectarlo lo más temprano posible. Vos que trabajaste 12 años como Pero se trabajadora sabe que social, sí. me imagino que también debes haber visto muchas cosas. Cuando pasa alguna cosa así, que generalmente es intrafamiliar, es también terriblemente doloroso, no sé, saber que una persona de confianza está abusando de tu hija, sobrino o lo que fuera, y eso también cuesta reconocer. En tu experiencia, ¿los chicos mienten sobre estas cosas? ¿Puede haber una mentira de chicos? ¿O cuando hablan es porque No. realmente... Sí, justamente es sumamente difícil para los chicos hablar y poder contar. De hecho, la mayoría pasa mucho tiempo hasta que pueden contar. Y a veces lo hacen por esto que decíamos antes, ¿no? Porque alguien advierte que algo les pasa y entonces se trata de indagar, ya sea la maestra, en un control médico, o a veces la propia madre que sospecha algo. Hablamos generalmente de madres porque suelen ser varones los que ejercen estas conductas, pero también hay casos de mujeres. Pero bueno, como líneas generales, la mayoría se da así, pero lo aclaro para que no quede como que no hay casos de mujeres que abusan, ¿no? Mismo que niñas y niños, eso hay mayor cantidad de niñas víctimas, pero hay muchos niños y adolescentes varones que también sufren abusos. Y en esto que vos decías, los chicos no mienten sobre estas cosas. En general es algo que utilizan las defensas de los agresores sexuales para deslegitimar los relatos de los chicos, pero los niños no tienen la posibilidad de mentir con algo que no conocen, y sobre todo cuando hablamos de niños pequeños con relatos de cuestiones que tienen que ver con sexualidad adulta, a la cual no tienen acceso si no lo vivenciaron de algún modo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se sostiene tampoco en los relatos, cuando uno empieza a entrevistar a los chicos, si es algo implantado, si es algo, no se puede sostener. Y en la experiencia del programa no hemos tenido casos, y estadísticamente en lo que se sabe de la justicia tampoco, es ínfima, y en realidad muchas veces lo que pasa en la justicia no es que sean mentiras las denuncias, sino que no logran obtener las pruebas suficientes como para llegar a un juicio, elevar un juicio y tener una condena. Pero eso no quiere decir que sea una mentira la denuncia, ¿no? Son dos cosas diferentes. Lo primero que me parece, antes de meternos por ahí con Moreno puntualmente, ¿cómo vos, porque me parece sumamente complejo esto de que sea intrafamiliar realmente por la forma en la que puede llegar a someter a la víctima, cómo llega hasta que ese chico hace lo que él quiere, lo digo él, ella, qué sé yo, ¿no? Pero ¿cómo como integrante de la familia tener la alarma prendida? ¿Cómo poder sacarle al chico, hacerlo hablar, que te lo cuente, y qué hacer en ese momento? Sí, por un lado,
como decías, los abusos no se dan de un día para el otro, así se concreta de golpe, ¿no? Sino que la persona que abusa suele ir generando toda una estrategia y un proceso de seducción con los chicos que se puede dar de distintas maneras. A veces se va dando de a poco, acercándose por medio de regalos, por medio de establecer juegos y ir convenciendo a los chicos de que esto es un juego, que todos los padres hacen esto con los hijos, por medio, en otros casos son amenazados, pero se va dando todo un proceso que de a poco va sexualizando el vínculo, el adulto con el niño, ¿no? Donde de repente primero te rocé y ay, no fue nada, después se va avanzando cada vez más hasta concretar el abuso, ¿no? Y que para sostenerlo se establece por medio de amenazas, por medio de que nadie te va a creer si contás lo que te digo, porque yo soy tu papá, o nos amenazan con lastimar a la mamá, a un hermanito. Hay, hay muchas estrategias que se utilizan para lograr el silencio de los chicos. Algunos les ofrecen dinero, como bueno, si una modalidad de convencerlos o regalos, se va tratando de lograr ese acercamiento de a poco. Y se van haciendo de distintas maneras, porque lo que tienen estas situaciones, que a veces las mamás cuando las escuchamos nos dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿En qué momento pasó? Si yo estoy todo el día en casa, estoy todo el día con ellos. Y en eso tratamos por ahí de desculpabilizarlas, ¿no? En que por más que estés todo el día en casa, no estás las 24 horas, todos los minutos mirando todo, ¿no? En algún momento te bañás, en algún momento dormís, cocinás, y son esos pequeños momentos también que se utilizan, ¿no? Y que nadie lo vio, y es solo el niño que lo sufre, el que sabe lo que está pasando. Y en esto hay que estar atento a, primero, la comunicación y la confianza que tengamos que podamos generar con nuestros hijos, ¿no? En poder hablarles de las partes del cuerpo, en que transmitirles que estas cosas no son naturales ni normales, que hay personas adultas que no, por más que sea papá, el abuelo, el tío, estas cosas no se hacen con los niños, tratar de no retarlos si nos quieren contar algo, ¿no? No enojarnos con ellos, si no son los responsables de que esto pase. Muchas veces sucede con los adolescentes, ¿no? Esto que se las acusa de provocar. Muchas personas piensan, bueno, por ahí porque te acercabas de tal o cual manera, te ponías esta ropa, un shortcito muy corto, y la verdad que por más que esté en bikini, es el adulto ahí el que tiene la mirada equivocada y no el adolescente, ¿sí? Siempre tenemos que tener el eje puesto en el adulto y no en la víctima, que es lo que muchas veces se tergiversa, ¿no? Cuando vemos las noticias, ¿no? Siempre se busca a veces investigar más a la víctima que al agresor. Las Y en señales. eso también estar atento a los cambios de conducta, a si observamos que de repente no quiere ir más a la casa de tal familiar donde antes iba sin ningún problema, trastornos del sueño, la alimentación, cambios que van a ir apareciendo, que por sí solos no nos dicen que hay un abuso, no necesariamente, pero sí nos marcan alarmas y nos permiten poder estar más atentos, poder charlar con nuestros hijos y transmitiéndole que tengan la confianza de que nos puedan contar lo que sea, que siempre se les va a ayudar y siempre se les va a tratar de resguardar. Lo que pasa que, bueno, no siempre hay un adulto ahí para escuchar y para observar, es lo que muchas veces sucede. No porque sean cómplices de esto, pero a veces hay historias familiares muy complicadas, donde quizá la mamá es víctima de violencia también de este mismo agresor, o tiene una historia también de abuso, donde no la han cuidado tampoco y no puede poder tener estos registros de alerta, ¿no? Y recién
cuando se entera de que estaba pasando, ahí puede empezar a relacionar y asociar todo lo que venía viendo tiempo atrás, ¿no? en el comportamiento de su hija o de su hijo. No sé si más o menos Sí. era por ahí. Sí. No nos va a alcanzar el tiempo para tratar todo el tema. Vamos a llegar hasta donde podamos llegar porque claramente es profundo, es largo y hay mucho ahí. Ibas a preguntar algo, Lau. Sí, no, yo le iba a preguntar si es recomendable, por ejemplo, hay algo que a mí me fastidia mucho, que es los besos en la boca a los chicos, Ay, ¿no? a mí De sí. cualquier adulto, que mucha gente lo hace por una cuestión afectiva, y yo siempre remarco, digo, no está bien, porque aparte le generas una cuestión sexual que no la tienen. O esto de decir, ay, ya tiene novia a los 5 años. No tiene novia a los 5 años, ¿viste? Hay mucha cuestión de que transmitimos los adultos que a veces sin mala intención, por una cuestión de afecto. ¿Qué cosas de esas son las que ustedes no recomiendan? Porque eso puede dar pie a que otro adulto abuse, no la persona que lo hace de manera afectuosa, sino que cualquier adulto, o que los niños pueden llegar a tomarlo como, bueno, es natural, si mi mamá me da un beso en la boca, que venga otra persona y me lo dé, lo naturaliza, puede ser propenso a. ¿Se entiende Sí, se entiende. Igual de todos modos, en general también los chicos notan la diferencia entre algo afectuoso y algo que los incomoda, ¿no? Y hay una diferencia entre una abrazo. Uy, se nos Se nos cortó, momento, Natalia. Ay, no me digas, por favor, este internet. Ay, se clavó. A ver, Natalia, si podés volver a ingresar. Sí, no. Ahí está volviendo de a poquito. Ahí está, ahí volviste. Ahora sí. Estos temas con internet. Ahí volví. Sí, no. Sí, igual como decís, sí, es recomendable que esto no suceda. Nosotros también recomendamos cuando, no sé, cuentan que los niños tienen 8, 10 años y todavía duermen con los papás y las mamás, por una cuestión de que aprendan a tener su intimidad, los chicos, esto que hablamos, ¿no? El cuidado de su cuerpo, todas estas recomendaciones en relación a que vayan incorporando todo lo que tenga que ver con su intimidad siempre son importantes y necesarias. Y hay veces que no pasa por los recursos, no pasa porque no haya otra cama, no haya otro colchón, pasa porque se acostumbró así, se sigue haciendo, ¿no? Porque me gusta dormir con él, no con ella, pero no lo ayuda a su desarrollo, a su madurez, además de esto que marcabas vos, ¿no? De entender que no es bueno por el mensaje que quizás le estamos transmitiendo. Bien. Mismo obligarlos, como a veces, sí. Sí, tengo como la última, tampoco tenemos mucho tiempo más, quedan 2 minutitos. Dale, sí. ¿Cómo está? Igual, si tenés ganas, si podés, la seguimos, porque creo que ahí se trabaja en distintas áreas, de distintas maneras, que está bueno también eso poder tratarlo. Pero, ¿cómo está Moreno? ¿Sí? ¿Cómo está Moreno? Y con respecto a esto, ¿y qué tienen que hacer? ¿Cómo se acercan a ustedes? ¿O siempre es de manera indirecta? Moreno tiene muchísimos casos, como en general todos los distritos. Siempre faltan recursos, pero porque la demanda nos supera permanentemente. Yo a veces digo, por más que tengamos el doble de profesionales, igual no nos alcanzaría porque es muchísima la demanda. En ese sentido, es importante resaltar que un programa como el nuestro, que trabaja con el grupo familiar, no hay en muchos distritos un programa específico que trabaje con la temática, así que en eso siempre fue algo muy, muy importante y que se sostuvo en el municipio, cambiando de gestiones municipales, ¿no? En el gobierno, cambiaron autoridades y el programa siguió
funcionando siempre. A nosotros en general llegan de manera indirecta porque vienen derivados o de los servicios locales, que son los primeros que recepcionan a las familias una vez que se hace una denuncia de este tipo o que se acerca alguien a consultar. También nos llegan por el Poder Judicial o las comisarías, pero también tenemos gente que espontáneamente se ha acercado o que se puede acercar. Eso no está restringido, digamos. Pero la mayoría de los casos nos llegan por derivaciones de otras áreas. En eso tenemos se pueden presentar personalmente o pueden llamar a nuestro teléfono, que si querés después te lo paso, para que lo tengan. Sí, por Porque favor. también muchas veces nos consultan de escuelas, de otros equipos. También hacemos ese tipo de trabajos de orientar, de brindar charlas, capacitaciones. No es La solo el promoción. tratamiento, sino que también. Exacto. Buenísimo. Hacemos las dos funciones. Sí. En otro momento tenemos que hablar del libro que sacaste, que es una buena herramienta. Hoy se nos acabó el tiempo, pero en otro momento podemos hablar del libro. De acá a 15 días, Sí, cuando no quieran. sé por qué. Bueno, cuando quieran cuando quieran. No. Es que es un tema que da para mucho, sí. Claro, sí, nos damos cuenta que Dale. está cortito y está muy interesante y bueno, y lo explicás muy claramente también, ¿no? Y está buenísimo que esto sea así. Quedamos, si no es la semana que viene, será la otra, quedamos de acuerdo y hacemos si no tenés problema, hacemos una siguiente charla. ¿Qué te parece? Dale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hoy que es el día del libro, hubiese sido bueno arrancar por ahí, pero nos quedaba todo lo otro afuera. Me va a quedar afuera. Pero bueno, se mencionó. Bueno, quedamos en contacto, Natalia, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Bárbaro. Un abrazo. Hasta luego. Natalia Iralde, la corté feo, ¿no? Natalia Iralde, entonces, licenciada en Trabajo Social, jefa de Prevención de Violencia Familiar del municipio de Moreno, muy clara con lo que está diciendo. Es un tema durísimo de hablar, complejo, pero sinceramente me parece necesario y me parece bárbaro la claridad con la que se puede hablar y explicar esto. Agradezco eso, porque es un tema que a veces uno le da vuelta. Tiene un libro escrito junto con otras dos chicas, que es una muy buena herramienta para los docentes, para cómo identificar y todo eso. Así que la próxima vez vendría bien hablar de eso. Vamos por ahí. Yo rescato esas dos cosas. Lo del libro, la importancia de la escuela, y cuando decimos la escuela es la ESI, que mucha gente la resiste, pues les van a enseñar sexo, y en realidad la ESI sirve también para detectar estos casos, para enseñarles hasta dónde alguien puede invadir tu cuerpo, tu privacidad, y no, o sea, y hasta dónde no. Así que rescato eso, y lo otro que le rescato es, los chicos no mienten. No mienten. Si están diciendo algo es porque algo les está pasando, tengámosle paciencia, no nos alteremos, no los ataquemos y escuchemos qué es lo que tienen para decir, porque no mienten cuando hablan de estas cosas. Y uno, sí, le agrego a esto, tratar de prepararse mínimamente para ver cómo, más allá de lo que te cuento y lo terrible que sea, cómo vos vas a contener, porque lo que seguramente esa niña vaya a necesitar es la contención, el amor y estar ahí presente y no asustarlo, no tener hacer de adulto ante una cuestión de esta, ¿no? Prepararse y ser padre y prever. Que no se sienta responsable por la barbaridad que le están haciendo, sea la que sea. Si le están haciendo una barbaridad, no es responsable de lo que le están haciendo.